Cuestionario Historia del cristianismo. Cuestionario número 1. La era de los mártires, páginas del 21 al 66. Cristianismo e historia. 1. ¿Qué es el Evangelio desde la perspectiva histórica? Las buenas nuevas de que Jesucristo Dios se ha introducido en nuestra historia, en pro de nuestra redención. 2. A veces será difícil ver la acción del Espíritu Santo en la historia. ¿Cuáles son los 2 puntos que conviene recordar en esos momentos? 1. ¿Qué son los hechos del Espíritu Santo en la historia, pero entre gente pecadora? 2. Que debemos recordar que a través de esos pecadores y de esas iglesias descarriadas, que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Tema 2. El cumplimiento del tiempo. Pregunta 3. ¿Cuál fue el verdadero propósito de Alejandro al conquistar al mundo y cuál fue el resultado? Unir a la humanidad bajo una misma civilización de nacionalidad marcadamente griega. El resultado fue el helenismo, que como ideología era mezclar y confundir los dioses de los diversos pueblos. 4. ¿En qué vinieron a terminar las distintas rebeliones de los judíos ante el Imperio Romano? La rebelión ante la amenaza a su fe de adorar a un solo Dios terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general y emperador Tito. 5. A pesar de las adversidades de tendencias, partidos y sectas, había 2 puntos fundamentales que todos los judíos tenían en común. ¿Cuáles son los 2 puntos? El monoteísmo ético, que sostenía que solo hay un Dios, y la esperanza escatológica y mesiánica, que esperaban el establecimiento del reino de paz y justicia. 6. ¿Por qué el judaísmo de la diáspora, dispersión, fue de suma importancia para la historia de la Iglesia? Porque a través de él que más rápidamente se extendió la nueva fe por el Imperio Romano, y le dio la traducción del Antiguo Testamento al griego, Septuaginta, que fue una de las principales propagandas del Evangelio. 7. ¿Cuál fue uno de los beneficios que la unidad política del Imperio Romano les dio a los primeros cristianos? Le permitió viajar de un lugar a otro sin temor de ser asaltados, así pudieron diseminar la nueva fe. 8. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcla indiscriminada de religiones, y decían, aunque los dioses tenían distintos nombres, todos eran los mismos. 9. ¿Cuáles son las 2 tradiciones filosóficas en las que los cristianos encontraron apoyo para defender su fe y por qué se apoyaron en ellas? La tradición platónica, quien hablaba de un Dios supremo, inmutable, perfecto, etc. Y el estoicismo, que enseñaba doctrinas de carácter moral, que en el universo hay una ley impresa en la razón humana que nos dice cómo comportarnos. 10. ¿A qué se refiere verdaderamente el cumplimiento del tiempo de Gálatas 4:4? Que en los designios de Dios había llegado el momento de enviar a su Hijo al mundo para morir por él y de esparcir sus discípulos por un mundo que Dios había preparado para ello. Tema 3. La Iglesia de Jerusalén. 11. Haz un breve resumen de la vida religiosa de los primeros cristianos. No creían que fueran una nueva religión. No era una negación del judaísmo, pues seguían guardando el sábado convencidos de que la edad mesiánica había llegado, y se reunían el domingo a celebrar la resurrección del Señor, y sus líderes eran los apóstoles. 12. ¿Cómo se fue dando el ocaso de la iglesia judía? Cuando arreció la persecución, Herodes mató a Jacobo. Después, en el 62, Jacobo, el líder de la iglesia, fue muerto. Los jefes de la iglesia se trasladaron a Pela. Pronto se rebelarían más los judíos hasta que culminó con la destrucción de Jerusalén. Se fueron escondiendo en regiones lejanas hasta que fue desapareciendo.
Tema 4. Misión a los gentiles. Pregunta número 13. ¿Qué es lo que querían los judíos que hicieran los que se convertían al cristianismo? ¿Y cuál es la conclusión de la iglesia de Jerusalén según Hechos 15, del 28 y 29? Querían que guardaran toda la ley, que se circuncidaran, y la conclusión fue que no se les impusieran más cargas que las necesarias: ídolos, de sangre, de ahogado, fornicación. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las bases para decir que no es correcto que Pablo fue el primero en llevar el evangelio a esos lugares? Porque en Roma ya había una iglesia grande a quien le manda la carta y él no había ido allá, y porque muchos cristianos sin nombres fueron los que llevaron el evangelio por todo el imperio. Pregunta número 15. Según los hechos y tradiciones, pon por separado qué fue de los siguientes apóstoles: A. Pedro, B. Pablo, C. Juan, D. Santiago y E. Tomás. Inciso A. Pedro terminó en Roma martirizado en una cruz boca abajo. B. Pablo murió en Roma probablemente decapitado. C. Juan, después de su destierro, regresó a Éfeso donde murió. D. Santiago estuvo predicando en Galicia y Zaragoza, España, donde se le apareció la Virgen del Pilar, Basílica de Santiago de Compostela. E. Tomás fue a la India donde predicó en distintas regiones y murió como mártir. Pregunta número 16. En la página 42 del libro, busca ¿cuál fue el fenómeno que dificultó el paradero de los apóstoles? Consistía en que todas las principales iglesias trataban de reclamar para sí un origen directamente apostólico. Por eso decían que ahí había estado o había muerto. 17. En sí, ¿cómo fue llevado a cabo el trabajo misionero? No fue hecho tanto por los 12 apóstoles, sino por otros cristianos que por diversas razones, persecución, negocios o vocación misionera, iban de lugar en lugar llevando su fe. Tema número 5. Los primeros conflictos con el Estado. 18. Hace un breve resumen de la persecución bajo Nerón. Llega al poder en el año 54, el 18 de julio del 64. Hay un terrible incendio que destruye parte de Roma. 2 de los barrios que no se quemaron fue el de los judíos y cristianos. Nerón los culpó a ellos, siendo el mismo que lo ocasionó para culparlos y perseguirlos. La persecución fue capricho de él y los llevaron a los circos a las peores torturas. Tema número 6. La persecución en el siglo II. Pregunta número 19. ¿Qué información tenía la Carta de los Mártires y cuál es una de las más valiosas? Eran descripciones de las condiciones bajo las cuales se produjeron los martirios, arrestos, cárcel y juicios del mártir. Las 7 cartas escritas por Ignacio de Antioquía, Camino del Martirio. Pregunta número 20. ¿Cuál fue la conclusión en 2 partes a la que llega el imperio después de la correspondencia entre Plinio y Trajano? No se dejen emplear los recursos del Estado para buscarles, pero si alguien los acusa y ellos se niegan a adorar a los dioses, han de ser castigados. Plinio decía: es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas, a adorar a los dioses, al emperador y maldecir a Cristo. Tertuliano, quien fuera un abogado cristiano del norte de África, dijo: oh sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarles como a inocentes y manda que se les castigue como a culpables. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué no absuelves? Apología 2. Pregunta número 21. Cuenta, ¿cómo fue que escribió Ignacio de Antioquía sus 7 cartas tan valiosas?
Nació entre el 30 o 35, portador de Dios. Pasaron por Asia y fueron a verlos varios cristianos de la región, y él tenía un amanuense que lo ayudaba a escribir, y así mandó varias cartas a las iglesias. Una de las cartas más importantes fue desde Esmirna a la iglesia de Roma. Él pidió que oraran por él, no para que fuera liberado, sino para tener fuerza para enfrentarse a toda prueba. Dijo, para que no solo sea cristiano, sino que me comporte como tal. Pregunta número 22. ¿Cuál es la hermosa respuesta que Policarpo de Esmirna le diera al juez cuando éste le dijo que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo quedaría libre? Lleva 86 años sirviéndole. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Pregunta número 23. ¿Cuáles son 3 de las personas que fueron martirizadas bajo Marco Aurelio? La viuda Felicidad y sus 7 hijos. Viva te venceré, y si me matas, en mi propia muerte te venceré todavía mejor. Justino mártir, uno de los más distinguidos pensadores cristianos, quien dijo que el cristianismo es la verdadera filosofía. Blandina, débil físicamente, pero con una resistencia increíble, colgada de un madero. Al principio ni las fieras la atacaron, después fue azotada, mordida por las fieras, sentada en una silla de hierro candente, corneada por un toro, y como seguía firme en su fe, al final fue degollada. Amén. Este es el cuestionario número 1 de la historia del cristianismo. Amén.